Pues muy buenos días y otra semana más con Lidia. Muchas gracias, Lidia, por estar ahí. Un Gracias a ti. exitazo tu participación, que me consta en los comentarios. Muy bien, muy valiente, porque la gente de tu edad suele tener muchos temores a expresar pues lo que sabéis y para lo que os estáis preparando, que no es poco. Así que recuerdo que habíamos dicho el programa de hoy hacer técnicas y ejercicios, modos de ayudar, de mejorar para estimular los procesos lectores. Entonces, Lidia, según tu criterio, según lo que has estudiado, cuéntanos un poco los factores internos y externos que facilitan o impiden el que arranquemos a leer o que sigamos leyendo en la vida. Pues bueno, desde el desarrollo, o sea, afectan todos los factores desde el desarrollo hasta los socioculturales, o sea, lo que pasa en el cerebro del niño, o bueno, de la persona en general, y luego lo que tiene en el ambiente y los eventos vitales que le ocurren a lo largo de la vida. Entonces, los del desarrollo, pues la herencia, o sea, la genética es de los más importantes, que no haya ningún problema genético, ningún síndrome, o sea, obviamente que el niño esté sano, ¿no? Y luego el desarrollo del cerebro, pues que haya o sea, la mielinización, que Cuéntanos, sea cuéntanos eso, el que estén todos los axones y que son como ristras de eso. chorizos, ¿no? O sea, la mielina, las vainas de mielina son como unos nudos que se hacen en el axón, que es como La ristra el- de chorizos, como chorizos sí, enganchados. sí, como si fuera, sí, básicamente. Y eso lo que hace es que la información, o sea, que la neurona, la transmisión sea saltatoria. Entonces, cuanta más desarrollada está la mielina, más rápida es esa transmisión de información. Porque o sea, es más rápida la saltatoria que si va, digamos, de forma lineal. Entonces, la mielinización es muy importante para todos los procesos de aprendizaje. Porque digamos que se hace como más automática esa conexión, ¿no? O sea, como que cuanto más se practica y cuanto más se ejercita la lectura, pues, o sea, en este caso, en todos los aprendizajes también, pero cuanto más se ejercita, pues mejor es esa conexión. Entonces, bueno, pues que haya una mielinización normal, o sea, que el niño tenga una maduración cerebral igual a la de su edad, o sea, la correspondiente a la edad que tiene el niño. Y bueno, eso, el ambiente luego, o sea, el ambiente, ¿no? O sea, que tenga un ambiente que le estimule, enriquecedor. O sea, esto es muy importante, ¿no, Pilar? Porque supongo que, claro, hoy en día, pues a lo mejor, aparte de en casa, que es muy importante, en los colegios también es esencial que se les estimule como de cara a la lectura. Bueno, eso, además la autoestima del niño, o sea, que tenga como un ambiente seguro, que tenga modelos que leen, eh, tanto profesores como padres. Y, Claro, esto y- que cuentas es absolutamente determinante porque yo no sé ahora, pero hace tiempo me consta que en algunas casas se compraban por metros los libros, según la tapicería del sofá. Entonces, claro, una casa donde haya una impronta de lectura, pues se ve, ¿no? Porque además del jarrón de la abuela, pues hay una cantidad de libros, además libros que no necesariamente tienen que tener unos cantos bonitos y dorados, sino que se vea que hay lectura y hay movimiento de lectura. Y en los coles, pues igual, todos los coles, ¿cómo no van a tener cuentos? Por supuesto, pero tienen que estar accesibles a los niños y tienen que estar graduados para su edad, porque en infantil pues los cuentos básicamente tienen que ser de imágenes, ¿no? De poca letra y mucha imagen. Pero el hecho de que el niño se esté inventando la lectura a partir de un pollito que está, eso es una creatividad enorme, porque el pollito de repente puede estar solito, puede estar jugando
puede estar soñando, puede estar en la charca, aunque no haya una charca, pero todo eso facilita. Luego hay que ir saltando porque pasan a primero de primaria y está barco de vapor. A lo mejor el barco de vapor hay libros que ya son de un volumen y el niño todavía, porque en primero hay niños que pasan leyendo y otros que pasan reconociendo solamente las letras de su nombre, que es lo primero que reconocen. Hay una cosa que es importante y cuándo empieza el niño a leer. ¿Tú recuerdas, tienes hermanos, echasteis los dientes a la misma edad y en el mismo momento? No. Claro. La deambulación, pues unos caminan al año y poco y otros a los 2 años. Y la dictadura es exactamente igual. Y para que los padres que nos puedan ver se tranquilicen, hay niños que a los 3 años son los pocos, que empiezan a leer y hay otros que, como Einstein, fíjate tú que nos arrodillamos delante de Einstein, arrancó a leer a los 8 años. En esa horquilla, pues pueden leer en cualquier momento. Ahora, Sí, de los hecho, colegios, sí, perdona. no, perdón, que de hecho hay autores que sí que dicen que bueno, Etxepare Borda, que por cierto en Ay, el sí, vídeo anterior, por favor, vamos a corregir, por favor, Lidia, culpa mía, mea culpa. no, que va tranquila, que en el vídeo anterior dijimos que era neuropsicólogo y es neurólogo. Entonces, pues justo él, o sea, como que defiende como que la lectoescritura se solidifica, digamos, entre los 8 y los 10 años. A ver, más en los 8. Claro. Pero eso, luego hay otros que dicen que es un poco antes, entre los 6 7. Entonces, bueno, también es que es eso, depende del niño. O sea, no se puede. A ver, si no hay. Si se ven como problemas a los 6 7 años, yo creo que sí que sería como el momento ideal para empezar una intervención, porque Claro, si ya claro, hay indicaciones, lo más probable es que a lo mejor haya algún tipo de problema, ¿no? claro. ¿Qué piensas de esto? O sea, ¿cuál piensas que es la edad? Yo creo que la estimulación es como un sedimento, es decir, que el niño que está rodeado, porque no es lo mismo desarrollarse en una tribu de la Amazonía que desarrollarse en Nueva York, en Singapur, en Berlín o en París o en Madrid. ¿Por qué? Pues porque el niño está rodeado de estímulos gráficos. Entonces, tú le pones al niño, que ahora entraremos en los métodos de lectoescritura, tú le pones al niño un bote de colacao y te dice aquí pone colacao y te señala exactamente dónde pone colacao. Lo mismo que si le pones una lata de Coca-Cola, te señala aquí pone Coca-Cola. Claro, ¿eso significa que sabe leer? No, eso significa que sabe reconocer y que además reconoce que hay unos estímulos gráficos que se corresponden con ese contenido, ¿vale? Con lo cual hay niños que se fijan más porque no tienen problemas atencionales y niños que se fijan menos. Pero lo que es verdad que todos en infantil, porque sí que hacen una estimulación muy buena, desde los percheros hasta las mesas, hasta los babis, ponen su nombre siempre, siempre, y esto es importante, no sé si supongo que lo habrás experimentado tú como alumna y tú como estudiante, en esos arranques no se le puede hacer una letra encabalgada y una letra cursiva, sino en mayúsculas. Eso sí. ¿Tienes tu experiencia en esto? Sí, bueno, en las prácticas de este verano, los niños que tenían dislexia, lo que identificaban era, pues eso, las mayúsculas. O sea, todavía no habían aprendido, o sea, es lo que más cuesta, ¿no? Hacer como esa conexión de mayúscula a minúscula. Y eso, entonces, claro, si les escribías en minúscula, pues no lo entendían, pero lo hacías en mayúscula y sí. O Claro, sea, les costaba menos ese reconocimiento. Entonces, claro, eso sí, se claro. intentaba. Hay cuentos muy bien secuenciados en cuanto a contenido, lo de las famosas cartillas de Palau de Mi mamá me mima, que está muy bien el contenido semántico, pero lo fastidian porque lo ponen en letra encabalgada y entonces el niño le cuesta trabajo reconocer, porque no ha dado todavía el salto, perdón, de la mayúscula a la minúscula, porque además hay una serie de
de disposiciones, de formatos, la A puede ser la A redondita con el palito, la A de otra manera con la barriguita y la A. Entonces el niño, nosotros lo hemos asumido y decimos, pues esto es la A y esta es la A, pero el niño dice, bueno, ¿y esto qué es? Y en la E pasa exactamente igual. Entonces hay que ser conscientes de que el niño tiene un proceso y que lo mismo que no hemos forzado a los procesos de dentición, porque no lo podemos forzar, ni a los procesos de deambulación, que sí que los forzamos, tampoco debemos forzar. Cuando digo debemos forzar, es que no pueden entrar en primero, empezamos con la M y todos tienen que ir secuenciando con éxito la M. Porque a lo mejor hay un niño que va más retrasado, más inmaduro y está todavía con el reconocimiento vocálico. Entonces no puede con la M. Yo entiendo que las clases son muy voluminosas y que el profesor va de manera estandarizada, por la M, por la P, pero claro, ahí es donde empiezan a hacerse subgrupos de los niños que ya están leyendo y que la M les está aburriendo porque ellos ya te leen, y los niños que la M todavía no la han reconocido, a no ser que se llamen Manuel, que sí que lleva la M en su nombre. Es decir, que todo esto, lo que has dicho a nivel cerebral, es fundamental. Eso los padres o los profesores no tienen por qué saberlo en profundidad, pero sí tienen que saber que el niño no lee no porque sea vago, sea malo, sea perezoso, sino que hay alguna dificultad interna o externa. Claro, el niño llega a su casa y no ve a su madre o a su padre cogiendo un libro o un periódico, aunque sea el Marca. Sí. Porque lo más que tiene es los champúes, que cuando estamos en el servicio, pues estamos leyendo el champú. Ah, esto es una pena, ¿no? No llevarles, porque les llevamos siempre al parque de atracciones y al zoo, pero no les llevamos a una feria del libro o a una librería, que las hay maravillosas. Y el área de niños tiene desde mobiliario infantil y son una monada, porque además te hacen estímulos, pues a lo mejor un personaje, la sirenita o tal, y al niño le estimula para querer leer, ¿no? ¿Tienes algún factor más? Por ejemplo, me has dicho el ejercicio. Háblame del ejercicio y la lectura. O sea, bueno, más que nada para tener un cerebro sano y que los procesos favorezcan todo el aprendizaje. O sea, si tú... A ver, es en general para estar sano. O sea, también no consumir drogas, que te puede afectar en todos los procesos de aprendizaje y de cualquier tipo de proceso cerebral. O sea, el mantener un cerebro sano en general, haciendo deporte, teniendo una dieta sana, todo favorece a la buena construcción de las vainas de mielina, tener conexiones buenas y sanas y por ende pues tener un buen aprendizaje, en este caso de la lectura. Entonces todo, como que todo está ayuda, conectado. ¿no? Lo que tú dices del movimiento, estoy haciendo ahora un curso de investigación del método Feldenkrais, que es el método que se centra mucho en la estimulación de los primeros movimientos en el primer año, es decir, todos los movimientos de rectación, de chupeteo, de los ejes vertical y horizontal. Entonces, con todos los dispositivos que hay, ojo, no estoy criticando, estoy describiendo. Hay gandulitas, maxigandulitas, cunas que se mueven solas, vamos, robots total. Eso impide muchísimo que el niño haga una exploración del espacio del suelo. Sí. Porque el niño que no gatea, hay un correlato, y Lidia lo sabe, igual que yo, no es un tripi que nos estamos tirando aquí, ni muchísimo menos. Hay un correlato entre el gateo y la lectoescritura. ¿Por qué? Porque el niño establece el patrón contralateral, porque la lectura tiene una direccionalidad y tiene un interlineado. Y hay niños que luego les cuesta todo ese interlineado, se saltan líneas, tienen la visión de la palabra como en un helicóptero, no saben por dónde la tienen que empezar a leer. Luego, lo que acaba de decir Lidia del ejercicio es fundamental. Un niño que conoce su cuerpo, que domina el espacio, va a dominar el microespacio de la palabra dentro de
Me da igual el cuadro, no te digo nada si es un folio en blanco, la pauta. Mm, Eso es fundamental. Y en los adolescentes que deben hacer ejercicio, me da igual un deporte que les guste. Eso facilita muchísimo la integración corporal y por ende luego la integración porque no leen los ojos. Eso es el sentido sensorial, pero lee todo el cerebro. Entonces, ujú. tú el cerebro lo has ajustado a todos tus movimientos, influye directamente. Directamente, por ejemplo, los niños que tienen discaligrafía, pues no tienen el momento de la pinza, es fundamental. Claro. Cuando el niño está, que se lleva la fase de reconocimiento oral, se lleva toda la boquita y los padres o los abuelos decimos, no, caca. Bueno, no se va a llevar ahí un cristal, pero es importante que el niño tenga toda la experimentación del objeto y de su cuerpo, porque no lo Ujú. está haciendo para enfrentarse a nosotros, sino para el reconocimiento de volúmenes, de la gravedad. Anda, se cae y también se puede caer mi cuerpo. Todo ese dominio de equilibrio les va a ayudar muchísimo a escribir y a leer. Una cosa muy importante, familia estructurada. Lidia, ¿qué nos puedes contar? Sí, pues al final bueno, aparte de la probabilidad de absentismo escolar que hay si la familia está desestructurada, la ausencia de la figura del padre, que es muy importante, eh, pues al final la familia estructurada, ¿Sabes que nos van a criticar por esto? ¿por qué? Pues porque en estas nuevas leyes más sociales que científicas, te dicen que una persona sola, sea mujer u hombre, puede establecer un adecuado desarrollo. Bueno, lo de Ya. adecuado habría que operativizar que es adecuado, pero lo que es cierto es que el niño necesita dos roles, dos figuras complementarias y diferenciadas. Bueno, Mm, si arranca con una soledad, pues habría que hacer un estudio comparativo con un niño que esté en una familia compuesta por dos complementos, ¿no? mm, Pero mi experiencia clínica es que cuando el niño sufre una separación, un duelo, que un papá o una mamá se haya muerto, incluso una emigración, el niño retrasa todos los aprendizajes. Luego lo que está diciendo Lidia es absolutamente científico. O sea, es que además yo no hablo ni, vamos, ni de ideología ni nada, o sea, son los datos en Estados Científico. Unidos, me parece que era el 90% de los encarcelados no han crecido sin un padre. O sea, es que es una burrada. Y claro, o sea, al final, claro, a lo mejor no es causa-consecuencia, ¿no? Pero te dice mucho. Y al final un padre es el que pone, a ver, suele ser como la figura, ¿no? Que pone las normas en casa, que exige, que como que pone orden, o sea, que te invita a seguir con el estudio, o sea, al final es una figura como, es muy esencial para un niño. Además, en el caso de los hombres, pues claro, te enseña pues a comportarte pues como un hombre, o sea, a tener cuidado, a tratar bien a las demás personas, a controlar, o sea, a no ser agresivo. O sea, es que al final es esencial y es lo que dicen los estudios. Yo, o sea, no me invento nada. Pero claro, para la educación, pues al final afecta mucho. Y claro, para la lectoescritura, pues tener una familia estructurada obviamente facilita ese desarrollo. Claro, Como, claro. sí, Claro, vuelvo otra vez con el cerebro. ¿Me permites un momento que coja mi sí, cerebro? claro. Aquí está, siempre lo presento como Su Majestad el Cerebro porque esto es una maravilla. Eh, Esta es toda la parte lógica, la parte cortical, la más nueva, la que en toda la teoría de la evolución la que se desarrolló después, sobre todo la parte frontal, ¿no? Bien, pero en el medio del cerebro, como si lo abriésemos como una naranja, está la parte límbica, la parte emocional. Cuando tú estás estudiando desde los ríos de España, yo sigo con los ríos, o las montañas, o a Freud o a Marx, eh, tú tienes que tener muy activo todo esto, toda la parte de pensamiento, de análisis. Cuando tú
tienes una hiperactivación de lo emocional, digamos que por economía esto hipofunciona y esto se amplifica. Es decir, siempre pongo este ejemplo a los pacientes. Si tú estás en un duelo de tu hijo, enterrándolo, que tienes esto absolutamente hipersensibilizado y le dices, ¿cuántos son 2 más 2? Te dice, yo qué sé. No lo sabe, claro que lo sabe, pero esto está hiperfuncionando por la propia situación externa. Entonces, cuando un niño aprende, es porque esto está en su justa medida, está equilibrado. Y además, este sistema, que aquí está el sistema de recompensa, el núcleo accumbens, si el niño lee y le dicen qué bien lo has hecho, y ese es el refuerzo externo, pero sobre todo él sabe que lo ha hecho bien porque se entera de lo que ha hecho, este cerebro se activa de manera organizada y de manera positiva. Pero cualquier estudiante, estamos explicando lo que acaba de decir Lidia de una familia estructurada, es una competencia positiva para cualquier aprendizaje, pero estamos en la lectoescritura. Entonces, si el niño tiene una estabilidad emocional, esto va a ser mucho más fácil estimularlo. Otro factor, esto ya va más a partir de secundaria, el consumo de drogas, un botellón en las familias. Pues, o sea, el consumo de drogas es que claramente cualquier sustancia que altere el sistema nervioso, pues te va a alterar los procesos naturales que se darían del aprendizaje y los procesos sanos que se darían para un aprendizaje bueno, ¿no? Entonces, pues es que desde el consumo de marihuana, bueno, el alcohol, porque la marihuana ahora está muy extendida, entonces, y está como muy normalizado. Entonces, ¿qué pasa? Que es que la marihuana o sea, te atonta. Te atonta por completo, no te permite. Te inhibe estas funciones. Claro. O sea, no se le ocurre a uno tomarse un hipnótico para hacer un examen de aritmética, porque vas a fallar. Bueno, pues Claro. el THC, el cannabis, la María, y no te digo nada más en otras sustancias, por supuesto son inhibidores, es decir, impiden que el aprendizaje se dé. Como ahora está tan extendido, te dicen algunos jóvenes, pues no pasa nada porque yo saco muy buenas notas tomando sustancias. Y dices, bueno, estás jugando un poco una ruleta rusa, porque es verdad que tienes el cerebro en el momento mejor de la evolución, pero lo que no sabes es, mantenida esa situación, el peaje que vas a tener que pagar. Claro, y esa es otra cosa, es que el proceso del cerebro, o sea, justo el cerebro en la adolescencia está en evolución, o sea, es que está justo como en el pico evolutivo, se está formando absolutamente todo lo que, o sea, las conexiones que te van a durar, digamos, toda la vida, o sea, en la adolescencia es fundamental. Entonces, si tú estás impidiendo que eso se haga de forma natural, impidiendo o estás metiendo una sustancia que te va a hacer daño, pues es que no tiene ninguna consecuencia positiva. O sea, obviamente todo va a ser negativo para todos los aspectos, pero sobre todo en la adolescencia, que justo lo esencial es el aprendizaje, pues obviamente se va a ver más en los procesos de aprendizaje. Claro. Entonces. Claro. Iba después a decir las rutas lectoras, que son importantes porque dislexia es como cualquier dificultad en la lectura es dislexia. Luego hay muchos adjetivos, pero es dislexia. Ahora, estaba buscando, pero yo lo he preparado, pero no sé dónde está, si no, os lo cuento así y la próxima vez os enseño el esquema que lo tenía puesto, pero no sé dónde lo he echado. Bueno, empieza el niño con como dos flechas que pueden ser, lo ideal, según mi criterio, es que se estimulen las dos. Cuando yo estudiaba, cuando arranqué a leer, solamente se daba una flecha. Cuando yo he sido docente, esa flecha se apartó y se daba esta flecha. Porque tenemos esa tendencia de que lo anterior no vale y lo mejor es lo nuevo. Bueno, pues no.
cuando se avanza en ciencia tenemos que hacer valer lo uno y lo otro, porque son complementarios, igual que lo del papá y la mamá. La primera flecha es el sistema de entrada fonológico. La M con la A, ma. La T con la O, to. Bien. Era más lento, es verdad, pero era como poner la red para los procesos lectores más complicados. Vale. Luego se cambió con las teorías constructivistas de Vygotsky, la nueva modernidad, no tanto de Piaget, sino sobre todo de Vygotsky, que para mí es un genio, pero la puesta en práctica sociopolítica de ese método me parece que ha fallado mucho y que es una de las claves para entender el fracaso escolar. La otra flecha es la lectura visual o global. Lo que hemos dicho de Colacao, los bits de información. Es decir, que al niño le pones, lo he sacado aquí, esto y dice, el niño no está leyendo esto. Claro. Viendo esto, y tú le dices, la primera vez que le presentas jamón y el niño dice jamón. Luego le dices jabón y el niño dice jabón. Cuanto más días se lo presentes, más fácil lo va a leer. Y lo que se pretende de un modo natural, de un modo de acomodación, que eso es de Piaget, el niño al final reconoce, igual que su nombre, esto. ¿Qué ocurre? Que si el otro era lento, este es todavía más lento. ¿Por qué? Porque el niño puede tener 1000 bits de información, pero cuando pasa a primaria y lee una palabreja que no ha sido puesta en los bits de información que es característica, ¿cómo lo lee esa criatura si no le has enseñado a que la C y la A son K? Entonces, Claro. no le puedes dejar al niño solo con esta entrada porque le condenas a los siguientes niveles más complicados. Después de esas dos entradas hay un primer piso que es la sintaxis. La sintaxis es la gran tragedia, lo mismo que la resta o la decena en la matemática, que ese tema ya lo trataremos. Entonces, cuando el niño tiene que organizar una serie de palabras sueltas para que tengan una comprensión, y no es lo mismo la sintaxis española que la inglesa. Beautiful girl, no girl beautiful. Bueno, Claro. hablar el niño en inglés si todavía no sabe estructurar en español es imposible. Vale, entonces empieza a tener ahí una dificultad. O sea, podemos tener ya la primera dificultad en que no decodifica bien. La entrada fonológica está mal. Pero puede estar bien y en el primer piso puede estar mal la sintaxis. Y es que no organiza bien, que es toda la comprensión de la frase, con los famosos sintagmas o grupos. El grupo del sujeto y el grupo del predicado. Bueno, para esto hay algunas esto se puede encontrar por internet, pero en los folletos estos que nos mandan en los correos de las grandes superficies, recortamos y nos salen estas cosas. Si yo le pongo al niño esta frase juntita, ¿no? Unos perros comen 3 plátanos amarillos. Hay una palabra que el niño no va a entender, que es esta. ¿Por qué? Porque esta palabra es oscura. Las otras son claras porque se autoexplican. Eso es lo que ha ocurrido con el método global, el visual. Entonces, el unos, el niño se queda ahí pegado, diciendo, ¿y esto qué es? Porque no es lo mismo unos que los. Muchísimo menos. Es un nivel de comprensión superior. Vale. Luego además lo tiene que organizar. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Quién hace las cosas? ¿Quién hace? ¿Quién hace? A veces el niño se queda así y le tienes que ayudar. ¿ Quién está comiendo 3 plátanos amarillos? Ah, los perros. Te dice los perros porque no ha integrado el unos. Este tipo de estrategias son muy válidas y necesarias antes de ponerse a leer los libros de lo que sea, porque si no el niño no va a entender. Y cuando tiene que estudiar textos, son frases de estas que acabamos de poner sin ningún dibujo y todas seguidas. Es imposible.
Es imposible. Las ventajas que tiene el idioma español es que la mayoría de las palabras son transparentes, no son opacas. Porque cuando el niño te habla inglés te dice tablet, no table. Hay algunas palabras opacas, por ejemplo, huevo, porque la H no suena. Sí. Entonces, estos métodos, que en algunos colegios los ponen en práctica, me consta, los ponen en práctica con niños que ya han presentado dificultades de aprendizaje, pero deberían ser el inicio del arranque de la lectura. Por ejemplo, todas las palabras no quiero que se me olvide que nos tienes que hablar del cromogen, ¿no? O cromolente. Cromagen, lentes cromagen. Eh, Hay cajas, logogenes, es decir, cajas en la parte más posterior del cerebro que se guardan, cajas que tienen, digamos, el mismo formato. Esta y esta tienen el mismo formato. Le tienes que decir al niño que busque la diferencia, porque esto impide la hipótesis fija, que hay muchos niños que leen mes y dicen mesa, dicen no, es mesilla. Sí. Esto se facilita con el lenguaje, con la entrada de la decodificación del lenguaje, porque si tú lees de manera global, estás leyendo jamón, pero ¿y si te quito la foto, qué lees? Porque puedes leer esto por el logogen. Una de las características. Otra, que es lo que quiero que me expliques tú, es el soporte. Normalmente el soporte es blanco, con letra impresa en negrita. Que es el método Eilen y que, como yo ya tengo una edad y ya estudié cuando estudié, me dice Lidia, no, ahora se llama, por favor, explícanos. Es que, bueno, lo que encontré es que eso es un tratamiento para la dislexia, que se usan unos lentes de colores que, bueno, que eso, o sea, los autores que lo desarrollaron consideran que es una manera eficiente para ayudar, pues eso, a los pacientes con problemas de lectoescritura, ¿no? Entonces, recomiendan usar unos filtros que pueden ser de muchos colores, de rojo, magenta, rosa, violeta, amarillo, verde, azul. Entonces... Sí, yo lo he utilizado. Hay niños que les fijas mucho porque también cuando ocurre esto les mando ir al optometrista porque hay a veces un cuasi daltonismo. Entonces las letras según el fondo bailan. Sigue, claro, por entonces favor. es que realmente no entiendo muy bien la lógica. Es que yo no lo había escuchado antes. Entonces, claro, Pilar me pidió un poco que lo mirara y al final lo encontré. Entonces, claro, o sea, es como que o sea, pretenden dirigir la agilidad con la que el ojo capta o sea, con la que la luz llega a ser descodificada, ¿no? Entonces, claro, dependiendo del color de gafas, pues llega más o menos rápido. Entonces, los autores dicen que cada niño, dependiendo pues del propio niño, necesitará un color u otro. Entonces, pues hay que probar con cada niño un color de lente u otro. Claro. Pero sí, o sea, supongo que tendrá que ver, claro, con los conos de los ojos, o sea, será algún tipo de problema más, o sea, tendrá que ver con los conos, ¿no? Y con, o sea, que cómo procesa lumínicamente el cono y hay sí. procesamientos, de hecho, sin ser daltónicos, hay fondos y formas que nos cuesta más. Por ejemplo, tú habrás visto algún tipo de soporte que dices, me bailan las letras, Claro. el rojo con el azul. Entonces, hay niños que todavía no saben que baila nada, pero que hay determinados, incluso hay niños que tienen unas gafitas, eso no se puede hacer en consulta, se hace en óptica, que tienen un color en un ojito y otro color en otro ojito, porque fija mucho la figura y el fondo.
Entonces, esto a nivel de casa se puede hacer como yo aquí, muy rudimentario, que voy a tiendas de estas baratas y me cojo distintos soportes y voy probando y voy marcando la cantidad de tiempo, la latencia de tiempo y los errores cometidos con una gafa o con otra. Y además el niño te dice, qué bien veo con estas gafas, sin tener un problema optométrico o óptico como la miopía o el astigmatismo, no, sino simplemente estamos hablando de figura a fondo. Entonces, eso también se necesita valorar. O hay niños que necesitan un interlineado más separado. ¿No? Y todo eso no se tiene en cuenta. En los libros enseguida pasan a interlineados muy pequeños y entonces el niño vuelve a leer la misma línea o se salta dos líneas. Y eso es un problema que hay que trabajar a nivel visual y se trabaja muy bien con el método Feldenkrais, que parece que yo estoy aquí haciendo eh, patria con el método Feldenkrais, es todo el acomodo desde la cuna que tiene un plano horizontal, luego el plano de cuadrúpedo que tiene un plano más medial y luego el plano de deambulación que tiene un plano vertical. Si el niño no ha dominado bien con tiempo suficiente esos tres planos a nivel óptico, le cuesta muchísimo hacer, porque hay tres movimientos, tres y solo tres que hacemos cuando leemos una línea, que se llaman los movimientos, ¿te acuerdas? Los sacádicos. Sí, eso es, sí. Vale. Al principio y ves todo el entorno del principio, en el medio todo el entorno del medio y al final. Sí, Para eso eso es, movimiento saltatorio. Bueno, pues para eso los niños funcionan muy bien con una linternita. Hoy estoy por no encontrar nada, pero yo tengo una linterna aquí en la consulta y entonces les pongo con la luz apagada en una mesa, le hago forzar el parpadeo para que hagan los tres movimientos sacádicos. Eso facilita mucho. En los niños que vayan bien, pues van bien, pero en los niños que empiezan a arrancar con una dificultad, eso les facilita muchísimo. Claro, hay que practicar la, o sea, la agudeza visoespacial, porque al final es que, o sea, los movimientos sacádicos, o sea, son movimientos saltatorios, digamos, que tú fijas la mirada en un punto de la frase, pero estás viendo el alrededor también. Creo que recoges hasta 12 caracteres Muy aproximadamente. bien, Lidia, muy bien. Entonces, claro, o sea, tú no lees de forma lineal. Entonces, ese proceso de recoger y tener esa agudeza de poder ver bien, digamos, lo que hay alrededor del punto donde estás fijando, claro, eso acelera mucho la lectura. Entonces, si tú no lo practicas, no lo ejercitas, pues al final vas a tener que hacer movimientos más pequeñitos porque digamos que tu visión no va a recoger bueno, no es que no recojas, sino que es que tú no vas a ser capaz de identificar tantos estímulos como podrías Claro, si lo ejercitas más. Entonces, esa es la diferencia entre un lector lento y un lector rápido, que exacto, claro, tiene más exacto. facilidad y más la visión, o sea, lo visoespacial lo tiene más ejercitado. Claro. Otra técnica muy buena porque luego está el ritmo. Fíjate que los lectores no hábiles, si, la, be, an, tienen un ritmo de silabeo, pero no es un Eso. buen ritmo. Entonces, con los metrónomos facilitan mucho el que el niño aprenda a leer palabras sueltas a un ritmo. Eso les va a ayudar luego a ir generando más velocidad, porque acompasan una palabra con un chorro de voz, es decir, una fonación. Tiene distintas velocidades, pero estas pequeñas cosas que son muy fáciles de adquirir ayudan muchísimo al niño. Lo que no se puede hacer es ponte a leer sin ningún tipo de dedicación para ver cómo está leyendo esa criatura, porque a lo mejor no está entendiendo nada o los signos de puntuación es otra tragedia, porque no saben dónde parar. El metrónomo ayuda muchísimo a que el niño sepa cómo modular el chorro de voz y dónde tiene que parar y respirar. Claro. Además, no es lo mismo una frase con una coma que sin una coma.
Claro, y la prosodia, o sea, el canto que se hace en la frase, cuando llegas a la coma, no tienes que parar en seco, tienes que, o sea, claro, la prosodia también, supongo que el metrónomo ayudará mucho, vamos, que no lo he experimentado, Sí. pero tiene sentido, sí, sí, Y claro. con el metrónomo ayudas a los niños que el déficit de atención tiene negligencias atencionales con las rimas. Es decir, que si pone nos encontramos, ellos dicen nos encontramos. Ujú, Se eliminan los últimos sinfones o los últimos fonemas. ¿Por qué? Porque su visión va muy rápida y su chorro de voz va muy rápido. Con el metrónomo y con una lente adecuada facilita muchísimo. Eso no es que en un momento hagamos esto y el niño ya sea Shakespeare. claro. No, no. Significa que todo esto de manera con que se trabaje un cuarto de hora al día podemos Ujú, hacer niños con competencia lectora asegurada. Entonces, hemos dado algunas claves que son importantes y que pueden ayudar muchísimo a profesores, que ellos ya saben más de esto, pero sobre todo a padres que se enfrentan diariamente a las tareas del cole en niños, en jóvenes también, porque no saben leer. mm, ¿Por qué les cuesta tanto estudiar desde filosofía hasta historia de España? Porque no saben leer, claro. no se enteran. ¿Qué son características? ¿Qué son fronteras? Cuando están estudiando geografía, ¿qué son fronteras? ¿Qué son pluviómetros? Claro, ni siquiera saben leer pluviómetro porque han entrado por esta ruta que te digo de la parte global. Y Ujú, cuando tú lees un prospecto de medicina y dice carbamazepina, si no lo has leído, si no te han enseñado a decodificar, pues no te sale carbamazepina, tienes que decir carbamazepina. Si te han enseñado por la parte fonológica, eres capaz de leerlo más rápido. mm. Ya, ¿por dónde vamos a ir el próximo día? ¿Quieres que nos metamos con la siguiente pata del aprendizaje, que es la discalculia? Vale, sí, sí, me parece bien. Explícanos un poco qué es la discalculia. Es una gran tragedia. Pues la verdad que en clase no lo he dado, o sea, voy a tener que hacer investigación antes del vídeo, pero es, digamos que el primo hermano de la dislexia, solo que con los números. Entonces, pues son niños que tienen problemas con la identificación de números, con la lectura de números y bueno, pues esto les afecta en el aprendizaje de matemáticas, pero o sea, los números al final están en nuestra vida eh, continuamente, entonces, pues sí, es una tragedia también. Es una tragedia, sí. Y además hay Sí, sí. muchísima gente porque te dicen, yo todo lo que quieras, pero matemáticas, ¡buf! ¡Qué malo Sí. era! Nuevamente nos enfrentamos, primero, como hemos hecho con este bloque de lectura, qué es la discalculia, en qué área del cerebro se está alojando, que sabemos que es global, pero hay un área más específica, y en la siguiente, es decir, dentro de dos, explicaremos métodos para solventar la discalculia. ¿Alguna reflexión de lectura? Pues, Hay alguna película, la lectora de libros, que a mí me gusta mucho. sí. Bueno, yo tenía como unos puntos que quería mencionar para educar hacia la lectura, nada, brevemente porque ya nos Pero hemos pasado para ti de hay tiempo. tiempo. Pero bueno, nada, pues eso, que cómo hacer que los niños lean, ¿no? Que cojan el hábito y que lo cojan bien, que lo encuentren entretenido y, y que les guste. Entonces, pues cosas que ya hemos mencionado, ¿eh? El modelado, o sea, tener un entorno que les Aquí invite lo a tengo que leer. lo ha hecho Lidia. Entonces, tener padres que inviten a leer, o sea, padres que lean en casa, porque los niños aprenden imitando. O sea, al final un niño hace lo que ve. Y, y eso, entonces los padres son fundamentales. Y si, sobre todo si los padres lo hacen como un placer, o sea, como algo por gusto, pues el niño lo hará igual. Luego eso, establecer pues, ratos de lectura en casa como algo más
O sea, como algún tiempo dedicado a la lectura, solo a la lectura. O sea, no, bueno, cuando tenga tiempo leo, no. O sea, como tener un espacio para eso. Luego eso, no utilizar la lectura como castigo, que lo mencionamos en el vídeo anterior, porque lo asociarán con un estímulo negativo, entonces hacerlo como algo placentero. Y generar contextos ricos en materiales impresos. O sea, que en casa se vea mucho papel, que no escatimar en eso, digamos. O sea, tener, pues eso, periódicos, revistas, libros, todo. Claro. Y eso, y leer en contextos no académicos. Ajá. Otra vez lo mismo, o sea, hacerlo de forma placentera. Que sea, pues eso, vamos a leer esta historia que me han dicho, que este libro que cuenta no sé qué, de un mundo, de tal. Y entonces, pues eso, o sea, cosas que no sean académicas, porque si no, claro, siempre se asocia a el ambiente del colegio, de los Claro. estudios, que es como más aburrido a lo mejor para el niño. Entonces, Fíjate, enlazando eso, con esto, cuando yo era docente, sí. pues el colegio estaba como bastante apartado de la población y me llevé a los niños porque estábamos trabajando un proyecto de la muerte, de los abuelos y tal, y los llevé al cementerio. No pasa nada porque el niño y la muerte, que ese es otro capítulo que también trataremos. Y me acuerdo que muchos, porque tienen otro concepto menos lúgubre que nosotros de la muerte, algunos se sentaban en las lápidas y se ponían a leer los nombres, ¿no? Ese es, bueno, pues se sintieron satisfechos porque es la funcionalidad de la lectura. Eso es, sí. Y Sí, me sí. Es que parece, al final, o sea, para ir por el mundo, ¿no? O sea, es que las señales, o sea, es que no, vamos, tú estás conduciendo y una persona que tiene problema de lectura, en el propio coche, que vas a una velocidad por la carretera, es que no te da tiempo, si no tienes esa facilidad, Pamplona, derecha, izquierda, para adelante, o sea, es que no sabes. claro, Entonces, un es que para, aeropuerto, una estación, un centro claro, comercial, en el pasillo 7 lee amenaje, claro, el niño eso, tiene que leer, tiene que sí, saber, estar rodeado de codificaciones alfanuméricas, que no eso es. solamente se lee en el cole, sino que se lee en la vida. Ujú. Como verán, no toda la gente joven pues no está preparada porque hay gente maravillosa. Lidia es un ejemplo y estamos muy orgullosos y muy contentos de contar contigo, Lidia. Ay, gracias, Así Pilar. que, no, a ti siempre. Así que hasta la semana que viene con los números. Eso es. Muchas gracias. Un Gracias saludo. a todos ustedes. Hasta pronto. Adiós.